Bueno, para calcular el pH del ácido clorhídrico o cualquier tipo de ácido, simplemente uno tiene que fijarse en la sigla. Entonces acá tenemos dos elementos, el hidrógeno y el cloro. Entonces da una concentración de 0,002 moles. Entonces los datos que importa acá desde un inicio son la sigla. Entonces lo único que importa es buscar las H. Las otras letras que no sean H no importa. Entonces ustedes lo plantean así: H, esto copian y pegan así, luego le ponen una flecha y escriben la H con un más arriba, escriben otro más y el signo que sobró o las letras que sobraron se escriben después, pero estas no se van a usar. Entonces acá lo que vamos a hacer es que después vamos a utilizar el número que nos escriban con la M o moles. Entonces este número lo vuelven a escribir acá y tienen que hacer una transformación. Entonces siempre van a encontrar números que son negativos, es decir, en el sentido de que son con decimales, o sea, 0,002. Entonces como un número pequeño tenemos que transformarlo a logaritmos. Y para ello, lo único que tienen que hacer es siempre lo mismo. El número que le aparezca lo van a poner adelante, van a escribir una X que significa un por, van a escribir siempre un 10 y el exponente que va a ir arriba va a ser negativo, pero 3. ¿Por qué? Porque hay 3 ceros, entonces uno siempre cuenta los ceros. Entonces cuando el número comience con 0, 0, 0 y tanto lo que sea, ustedes van a contar esa cantidad de ceros y lo van a escribir como menos y le van a escribir, por ejemplo, si fuera 0,0000, por ejemplo son 5 ceros, sería menos 5. Por ejemplo, si esto fuera un 3, sería 3 por 10 elevado a 0,00, que se transforma en un menos 3. Entonces, ahora que uno ya tiene esto, va a utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula para obtener los pH. Entonces, lo que uno escribe es primero pH, porque estamos escribiendo esta fórmula, pH, y esta parte, ustedes escriben menos, ¿cierto? Menos, menos, corchete, corchete, logaritmo, logaritmo, y esto que estaba acá, esa transformación que hicieron, lo escriben acá. Cierran corchete. Luego en el segundo paso escriben pH igual menos, abre corchete, y acá se hace una separación. El logaritmo se va a dividir en logaritmo de este, queda en esto, y este por se transforma en un más. Y luego escriben logaritmo y todo lo que resta. Entonces es como que se divide en dos. Y este logaritmo se divide en dos. Logaritmo de 2 más se transformó ese por en un más. Y este logaritmo pasa acá. Entonces tenemos 2. En el tercer paso escriben pH igual, menos. Y resulta que hay una tabla que ustedes van a tener el día de la prueba, que son los valores de los logaritmos. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo de 2? Vale 0,30. Entonces por eso se escribe 0,30 respetando la fórmula, ¿cierto? Y más, este más se baja, y lo que se hace es que el exponente, que es menos 3, se baja y se va a poner entre paréntesis conservando su signo. Entonces por eso este más bajó y este, como era menos 3, bajó tal cual, pero lo ponen entre paréntesis. Y luego en el cuarto paso, de nuevo, pH igual menos, abre corchete, este lo bajamos, y acá, recordando la regla de la multiplicación de los signos distintos nos da un signo negativo. Entonces positivo por negativo nos va a dar un negativo. Entonces estos dos nos dan el signo que sería negativo, y este 3 o cualquier número simplemente se baja. Entonces cuando se baja, ustedes pueden poner la calculadora, por ejemplo. Entonces si escriben 0,30 menos 3 les da menos 2,7.
Entonces ustedes escriben, ya, quinto paso, pH igual, y este menos lo bajaron, y el resultado, que era el menos 2.7, lo escriben dentro de los corchetes, entonces menos 2.7, y después de nuevo, recordando la regla de la multiplicación de los signos, es menos con menos, o signos que son iguales, es más. A diferencia de acá, que también lo ocupamos en este paso, acá, la regla de la multiplicación de los signos, pero como los signos son distintos, eso da en menos. Y sexto paso sería simplemente cambiar el signo, entonces menos por menos más, entonces se transformó en algo positivo. Otro punto importante es que nunca les van a preguntar como estos ejercicios al revés. Si fuera, por ejemplo, no que empiece con 0,0 y tanto, sino que empiece al tiro 2 o cualquier número seguido después de los ceros. Ya, ese tipo de ejercicio nunca lo van a preguntar, solo van a preguntar así. Otro ejercicio parecido sería, por ejemplo, calcular el pH del ácido sulfúrico. Entonces, acá hay que estar atento porque existen dos tipos de ejercicios. Es cuando la H es una sola, después está la H cuando tiene más valor. Entonces, acá tenemos tres elementos: hidrógeno 2, el S, azufre por ejemplo, un ejemplo, y el oxígeno, que vale 4. Entonces, cuando acá no se ve nada, hay un 1 imaginario. Entonces, este vale 2, este vale 1 y este vale 4. Entonces, aplicando la misma regla de acá, que es decir, nosotros vamos a escribir lo que está entre paréntesis, esto, copio y pego acá, escribo tal cual. Acá tengo tres elementos. Como tengo tres elementos, yo considero, entonces le pongo la flechita y hago como una traducción. Entonces, lo mismo que era acá, H más, acá igual sería el H más, porque solo me importa el H, los otros elementos no importan. Entonces, como solo importa la H, ¿cierto? En este caso hay H, pero este 2 me indica que hay 2H. Y respetando lo mismo que teníamos acá, el más, que es este más, y el otro signo o elementos no importan. Entonces, como no importan, nos vamos a concentrar en esto. Entonces, de manera similar a lo que teníamos arriba, vamos a copiar y pegar el número que nos dan de los moles. De los moles igual es 0,02. Entonces, escribo 0,02, pero este 2 va a pasar a multiplicar. Entonces, te lo ponen en la calculadora, así 0.002 por 4 y le da 0.008. Acá era multiplicado por 2. Sí, ahí sí, 0.0004. Entonces, como les da ese 4, ahora vamos a hacer lo mismo que acá, es decir, este número lo vamos a transformar a logaritmo. El único paso extra que aquí no estaba fue que se añadió esta multiplicación, ¿no? Pero este paso es lo mismo. Entonces, como vamos a tener que transformarlo, se utiliza la misma transformación, es decir, el número que está acá pasa a la izquierda, se pone X, se escribe 10 y se cuentan los ceros. 1, 2, 3 sería elevado a menos 3. Si fuera, por ejemplo, 5 ceros sería menos 5. Ya, entonces se ocupa la misma fórmula que arriba. Entonces, primer paso, ya. Este lo bajo, lo escribo, lo pongo menos pH igual menos corchete logaritmo de 4 por 10 elevado a 3, cierra corchete. Segundo paso, escribo pH igual menos corchete y acá hago esa división. Entonces, logaritmo de 4 y logaritmo de 10 elevado a menos 3, y este por se transforma en una suma que separa en dos términos, en dos logaritmos. Logaritmo 1, logaritmo 2. Tercer paso es pH igual menos. Entonces, en la misma tabla que les van a pasar, logaritmo de 4 es 0,60.
Entonces, como es 0,60 se escribe. Y acá lo mismo. Este más baja se escribe entre paréntesis. Y este se baja, menos 3, 0 corchete. Cuarto paso, menos, y escribo acá corchete, este lo bajo, y acá hago lo mismo que delante, es decir, utilizo la regla de la multiplicación de los signos, más por menos es menos, por eso queda en menos 3. Pues quinto paso, pH igual menos. Entonces, acá lo que se hizo fue la resta, entonces se restó 0,60 menos 3 y da 2,4 menos 2,4. Como es menos 2,4 lo escribo dentro de los corchetes, y acá como tengo este menos y tengo este otro menos, vuelvo a utilizar la regla de la multiplicación de los signos, entonces menos por menos es más, y por eso este resultado quedó en más. Ahora, acá en este caso, por ejemplo, si tenemos más ejercicios, es lo mismo. Entonces, para hacer ejercicios cuando tiene una sola H, estos son paréntesis, paréntesis, paréntesis. Entonces, hay acá una H, ocupamos lo primero que explicamos. Para el segundo, lo mismo. Para el segundo, tercero y cuarto ejercicio, estos tres, se ocupa este tipo de ejercicios, los de abajo. ¿Por qué? Porque el número que va a aparecer en la H es el que nos indica cuánto va multiplicándose. Como acá había un 2, se va a multiplicar después por 2. Entonces, se haría lo mismo con este, se multiplicaría por 2, se multiplicaría por 2, igual se haría lo mismo, pero en vez de en este paso multiplicarse por 3, se multiplicaría por 4. O sea, perdón, por 3. En vez de 2, se multiplicaría por 3. Esa es la única diferencia. Entonces, si se resolviese, bueno, acá se le hizo una conversión, entonces al tiro dijeron ya, al tiro lo transformo a logaritmo, entonces con todo, en este número pasó 5x, 10, siempre lo mismo. Entonces este número es este por 10 y con todos los ceros, entonces 1, 2, 3, menos 3. En el caso de acá, la misma transformación, entonces sería 2 por 10 y con todo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0, entonces menos 5. Acá lo mismo. Como acá tenemos este 2, eso lo vamos a utilizar, entonces primero nos daban el número original del mol, 0,0015 moles. Entonces yo al tiro, como tengo este 2, voy a multiplicar por 2 y ese resultado lo escribo acá. Y ahora, esto de acá es el que yo voy a pasar a logaritmo. Entonces se escribiría así. Este es el C. Después este de acá, 3 por 10. Lo mismo. Elevado a... ¿Por qué 3? Porque este 1 por ese número, que sería por 3, ¿cierto? De hecho, bueno, acá omitieron el paso, pero sería 1 por 3. Entonces, por ese 3. Entonces, esto me daría 3. 1 por 3 me da 3. Y cuento los ceros, 1, 2, 3, 4, 5, me da menos 5. Lo mismo, o sea, este era el original que me dieron, y multiplico este 2, que sería este 2, multiplica ese 25 y me da 50. Se lo transforma a logaritmo así, por 5. ¿Sí? Pero como es 50, el logaritmo yo lo transformo a 5 nomás. 50 lo paso a 5 para simplificarlo, para dejarlo más pequeño. Entonces, al igual que arriba,
me daba 30, pero yo lo transformo a 3 nomás. ¿Para qué? Para que pueda utilizar mi tablita que tengo. Entonces me quedaría así, solo se contaba los ceros, acá son 5, por eso es menos 5. Entonces en su resolución quedaría así, todos los mismos pasos. Entonces el A parte acá, después sigue acá, después continúa ahí y después termina acá. Lo mismo, parte acá, continúa ahí, después sigue ahí. Se hace la transformación de signo y acá, ¿sí? Entonces seguiría el mismo orden. Y si les preguntaran que ordenen de mayor a menor, claro, del más ácido al menos ácido. ¿Cómo se piensa eso? Resulta que la tabla de pH parte del 1 hasta el 14 y a la mitad justa está el 7. Entonces, si es más cercano del 7, por así decirlo, hacia atrás, o sea, perdón, del 6 hacia atrás hasta el 1, eso es ácido. Si es del 8 al 14, eso sería base. Entonces, si me piden que ordene del más ácido al menos ácido, el 1 o el 2, por ejemplo, es más ácido todavía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si preguntan, ordena el resultado anterior desde el más ácido al menos ácido, como el 2 está más cerca, porque estos resultados son estos que nos dieron acá, entonces, como el 2 está más cercano al 1, es más ácido que, por ejemplo, si acá hubiera un 5, si hubiera un 4, no. Mientras ese número esté más cerca del 1, es más ácido. Pero si el número hubiera estado más cerca de acá, sería más base, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera 13, es más base que si fuera 8. Entonces, como nos están preguntando solo por los ácidos, este es más ácido porque está más cerca del 1. El 3 está más cerca del 1 que este. Pero este está más cerca del 1 que este. Y este está mucho más lejos que el otro número en relación al 1. Entonces por eso este es el menos ácido. ¿Sí? Luego existen otro tipo de ejercicios que tienen que ver con los elementos. Entonces el cálculo de pH a partir de datos C o en distintas soluciones. Ya. Este tipo de ejercicios se parecen un poquito al anterior, solo que se agregan más pasos. En este caso tenemos que calcular la solución del ácido carbónico. O sea, nos dan estos elementos: 1, 2, 3. Tenemos 3 elementos: hidrógeno, carbono y oxígeno. Cada uno tiene sus valores independientes. Entonces en el caso este vale 2, este vale 1 porque no se ve, y este vale 3. Se preparan disolviendo 31 grados, o sea, 31 gramos de este ácido en 3 litros. O sea, es como poner yupi, por ejemplo, yupi en agua, se diluye en otra cosa. Entonces, para la prueba les van a dar el dato del peso atómico del hidrógeno, del carbono y del oxígeno. Entonces, cada elemento tiene un peso atómico específico, o también se conoce como masa atómica. Entonces, el primer paso sería calcular el peso molecular o masa molecular. Entonces, ustedes van a tener que poner buscan el peso en la tabla periódica. En este caso serían estos que ya nos los dieron listos, pero ustedes lo buscan en la tabla periódica. Entonces, ya el hidrógeno pesa 1, el carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 12. Entonces, se va a multiplicar por el número que aparece acá. Entonces, el H ocupa 2, el carbono ocupa 1 y el oxígeno ocupa 3. Por eso se multiplican con estos números. Se multiplica 1 por 2, 2. 12 por 1 es 12. 16 por 3 es 48. Entonces, al final
se suman estos tres y le da 62 gramos. El resultado se expresa en gramos. Pues en el segundo paso vamos a tener número de moles, y para calcularlo nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una división, que sería, o una fracción. Esto lo parten y arriba va a ir el dato de los gramos y abajo va a ir el número del peso molecular. Entonces, el gramo de soluto siempre va a ser, en el planteamiento o en lo que le ponga la profe, el número que acompaña a los gramos. Entonces acá, como es 31, va 31 arriba. Entonces este es el grano o gramo de soluto, entonces va arriba de la fracción. Y el peso molecular sería esto, lo que calculamos recién. Entonces sería 31 gramos partido 62 gramos de mol. ¿Ya? Entonces usted lo pone en la calculadora, que sería así. Se escribe 31 dividido 62 y le da 0.5. Así como le da 0.5, este resultado de los números de moles. Ahora, en el tercero sería la modalidad números de moles con los litros de solución. Entonces sería número de moles arriba, y abajo de la fracción iría los litros. Entonces, cuando acá en el ejercicio le aparezca la palabra litro o LTS, cualquier número que aparezca aquí va a ser el que va a ir abajo. Entonces lo ponen en la calculadora. Entonces 0.5 dividido los 3 litros nos da 0.16. Se lo pueden poner como 0.16. Periódico 0.16, así nomás. Es decir, después de la coma, dos números. Como cuarto paso, agarran este y lo van a multiplicar. Recuerden que solo importaba el de hidrógeno, entonces como el hidrógeno vale 2, por eso se multiplica por 2, se lo ponen en la calculadora, le va a dar esto. Y ustedes pueden plantearlo de dos formas. Si lo escriben, ese 0,30 lo pueden plantear como, si van a escribir 0,30 mol, que será el resultado de esto, esa multiplicación de 0,16 por 2 nos da 0,32 mol. Entonces tienen dos formas de plantearlo. Si lo escriben, este 32 lo pueden escribir como 3,2 por 10 menos 1. Pero si lo escriben como 32 o número entero, a este 0 ustedes le van a agregar otro 0, por eso queda como menos 2. Entonces tienen esas dos opciones. Yo lo haría, recomiendo hacerlo así, de la primera forma, porque es un poco más ordenado, en el sentido de que uno ve un 0, entonces uno le pone menos 1. Mentira. Solo tienen que agregar esa comita. Es por eso que en el quinto paso, recuerdan, el quinto paso era lo mismo que vimos, ejemplo acá, en este paso. O por ejemplo en este paso, es lo mismo. Entonces lo único que tienen que hacer era ya poner la fórmula, entonces menos log, y se utilizó 3,2. Entonces, como es 3,2 por 10 menos 1, luego se dividió en logaritmo y logaritmo. Logaritmo y logaritmo. Esto igual se podía haber planteado así, con el corchete. ¿Sí? Acá esto es lo mismo con el corchete. Ahí. Entonces se dividió en dos: logaritmo de 3,2 y logaritmo de 10 elevado a 1. Entonces lo que se hizo fue que este de acá se agarró su exponente y se escribió ahí, ¿cierto? Este más bajó y este menos 1 se escribió en paréntesis. Ahora, ¿cómo se llegó a este? Lo que pasó fue de que se utilizó el valor de 3. Entonces, como el 3 es 0,47, porque está más cerca al valor del 3, que es 0,47, por eso se utilizó 0,47. Entonces después, bueno, este se transformó en negativo, entonces en menos 1 restado esto. Y eso
por ejemplo, 0.47 menos 1 les da 0, ¿cierto? Menos 0,53. Así como este menos con este menos, estos dos menos, menos por menos me da más. Y por eso el resultado fue positivo. Entonces, aquí tengo otros ejemplos donde se hace lo mismo. Eh, Recuerden, acá se tienen que representar los pesos o masa atómica de o masa molecular de cada elemento, ¿cierto? El peso molecular. Ya, entonces, esto sería el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y el paso 5. Nuevamente, ¿por qué en este paso se multiplicó por 3? Porque acá este 3 es ese, ¿sí? Este era el número que les dio el problema, ya, originalmente. Y bueno, así se resolvería otro ejercicio de la misma manera. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. O sea, no importa tanto el orden, pero lo que importa es que va. Esto va primero, esto va después, esto va después, después esto va después esto va después, lo mismo. Esto va primero, segundo, tercero, cuarto, ahí como ustedes quieran. Y aquí hay más ejercicios que sigue siendo lo mismo. La representación, ¿cierto? Lo mismo.